amigos, y hoy tenemos como invitada a Quiteria Franco. Ella es investigadora, además es activista de Venezuela por los derechos de la comunidad LGBTI y es coordinadora de la ONG Unión Afirmativa Venezuela y además de la red, por supuesto, de LGBTI. Queremos conversar con ella un tema que quizás para algunos sea incómodo, pero se trata sencillamente de entender que somos diversos y tenemos derecho a la tolerancia. Por eso, a propósito del reciente anuncio de la Asamblea Nacional de la aprobación en primera discusión de la Ley de Promoción y Uso del Lenguaje con Conciencia de Género, y cuando escuchamos al presidente decir en los actos del 5 de julio, todas, todos y todes, pues entonces allí la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Allí como que reaccionamos. Y hoy quisiéramos, Quiteria, conocer si realmente es esto lo que se necesita de forma inmediata, es esto por lo que han estado luchando la comunidad LGBTI, o hay prioridades, porque estamos observando que a lo largo de muchos años hemos escuchado siempre que el grupo de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales han pedido seguridad social, han pedido derecho al matrimonio, incluso han pedido la posibilidad de adopción. En otros países hay adelantos gigantescos y de hecho muchos venezolanos, amigos, conocidos, familiares, se han ido del país buscando la posibilidad de casarse, de tener esa seguridad, estabilidad, no solamente a nivel de relación de pareja, sino la seguridad jurídica, que en Venezuela pareciera que estamos lejos de alcanzarla. Entonces quisiéramos conocer ¿cuál es tu posición como activista frente a este anuncio de la Ley de Promoción de Uso del Lenguaje? Bien, yo estoy, cualquier iniciativa que busque incluir a una población históricamente excluida debe ser bienvenida. Sin embargo, la realidad que las personas LGBTI vivimos en el país van mucho más allá de una mera inclusión simbólica. Lo que hace falta en el país es una verdadera inclusión, y esa inclusión tiene que pasar por la dignidad, tomar en cuenta la dignidad del ser humano y la necesidad de protección que hay. Y la protección se da a través de instrumentos legales, de leyes, de políticas públicas, de programas de educación y de formación y de capacitación a todo el mundo en Venezuela, porque es que la necesidad es demasiado grande y las demandas de las personas LGBTI desde hace muchísimo tiempo han estado muy claras. Y son tres cosas principales que redundan en cantidad de beneficios, pero que son un inicio, y es tener en Venezuela, tal como lo recomienda Naciones Unidas, una ley amplia e integral contra la discriminación, que obviamente incluya el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, pero que además establezca sanciones para las personas que incurren en actos de discriminación que conllevan a la negación de derechos. Porque, por ejemplo, en el área de educación, en el área de salud, en el empleo, por mencionar los tres básicos, cuando se discrimina a una persona debido a su orientación sexual, eso tiene terribles consecuencias. Cuando en el colegio no se habla, por ejemplo, de educación sexual, con perspectiva de género y diversidad, y se comienza y no se frena, por otro lado, el acoso contra quienes se van identificando desde niños o desde adolescentes como una persona trans o que sienten atracción a alguien de su mismo sexo, eso deriva en expulsión indirecta, porque ningún niño va a sentirse feliz en un colegio donde los 5 días a la semana lo golpean, lo maltratan, lo insultan, lo vean. ¿Cuál es la consecuencia? Ese niño sale del sistema escolar, va a la calle y eso se transforma en una persona que
que va a convertirse en una carga para el Estado desde el punto de vista en que no tiene medios de subsistencia, puede incurrir en delitos. ¿Sí me explico? Es decir, la negación de un derecho tiene terribles consecuencias. Lo mismo sucede en el trabajo. Cuando tú discriminas a una persona en su trabajo debido a su orientación sexual, esa persona se va a ir, esa persona no va a ser productiva y esa es una persona que va a salir de ese empleo formal y nuevamente va a terminar en la calle desempleado, afectado emocionalmente, sin dinero y obviamente se transforma en una carga para el Estado nuevamente. Y finalmente, el ejemplo de salud. Si tú discriminas a alguien en un centro de salud debido a su orientación sexual o debido a su identidad de género, esa es una persona que no va a regresar porque no quiere ser discriminada. Y una persona que no sigue un tratamiento médico con regularidad, bueno, eso deriva en infecciones de transmisión sexual, en afectaciones a la salud mental. Es decir, desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista que lo veas, la discriminación es costosa para todos. Es costosa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y se vulneran los derechos humanos al trabajo, a la salud, a la educación. Exacto. Entonces, en cada área tú vas vulnerando derechos, le vulneras el derecho a la educación, le vulneras el derecho a la salud, le vulneras el derecho al empleo. Y al fin y al cabo, mira, la discriminación es costosa y la inclusión nos beneficia a todos. Entonces, lo que realmente necesitamos en el país son leyes, políticas públicas, programas de atención y de inserción. Y eso tiene que pasar por un trabajo de toda la sociedad. Todos tenemos que ser parte de ese cambio social y cultural. Vamos por parte. Si nos vamos a la materia legislativa, que comprende exclusivamente aquí Asamblea Nacional, nos preguntamos, ¿existe un papel de trabajo? ¿Han hecho ustedes algún tipo de propuesta? No solamente a esta actual Asamblea Nacional, ya se han trabajado anteriores anteproyectos de ley para la protección entonces a la comunidad LGBTI. Claro, y mientras nosotros, mira, nosotras llevamos desde el registro que yo tengo histórico de todo el movimiento LGBT, la primera propuesta se hizo inclusive en el año 1999. En ese momento Venezuela tuvo la oportunidad de haber sido el primer país en nuestro continente y en el mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, solo para hablarte desde el punto de vista legal, lo que se pudo haber hecho. Sí, y no se hizo. Y posterior a ese primer intento, sí se han entregado muchísimas propuestas e inclusive en el 2011 se entregó una propuesta legislativa que incluía esas tres cosas: aprobación del matrimonio, la ley contra la discriminación y una ley de identidad de género que permitiría a las personas trans cambiar su nombre y su género en sus documentos. El matrimonio que le permitiría una vida digna a las parejas del mismo sexo y a sus familias también. ¿Alguna llegó siquiera a primera discusión? En 2009 llegó a primera discusión y de hecho fue aprobada un proyecto de ley de igualdad y equidad de género que incluía un artículo, el famoso artículo 8, que hubiese permitido a las personas trans cambiar su nombre y recibir atención de salud para iniciar el proceso de transición, todo financiado por el Estado, por ser un tema de salud. Y la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudieran reconocerlo a través de una medida administrativa expresa de voluntad. Y nada de eso se logró llegar hasta segunda discusión. Se engavetó el proyecto y ahí murió. Bueno, no pudiéramos decir que ha muerto, porque si tenemos un anteproyecto de ley de promoción y uso del lenguaje con conciencia de género que apenas lleva la primera discusión, entonces pudiésemos hablar de que están en el mismo lugar. Sería cuestión de disposición del Parlamento la atención a qué es más importante. Si te digo todes o si te doy la posibilidad de tener seguridad social.
qué puede ser más importante para la comunidad. Y aquí me voy a la discusión y la consulta, porque sin duda que todo documento legislativo tiene que ir a consulta. Y en consulta nos preguntamos, ¿ya ha tenido contacto el Parlamento con los grupos de LGBTI de Venezuela para que tengan un pronunciamiento a favor, en contra o para fortalecer lo que puede ser esta propuesta de ley? Claro, es que primero yo debo ser sincera y decir, yo no conozco el proyecto de ley. Entonces yo creo que ya eso responde tu primera pregunta de hecho, lo sí, estuve buscando. No lo conozco. Lo estuve buscando en Google, me metí en el link de la Asamblea Nacional. Ellos tienen allí cuáles son los proyectos que están aprobados en primera discusión. En segundo, no está, no existe. Por lo menos para acceso público, no está. No está. Entonces, por eso te pregunto, si de repente están preguntándole directamente a los que pueden ser favorecidos, dije, puede ser una opción, que no se lo consulten todo el mundo, sino a los afectados. No conocemos el proyecto, tampoco nos han contactado para consultar. Pero yo creo que ese proyecto ha tenido que primero ser consultado no solamente con las organizaciones LGBT, sino también con las organizaciones feministas. Pero, y muy importante, la consulta también tiene que ser con expertos en lingüística. Porque creo que no se ha entendido realmente de qué va lo de género. Y cuando hablamos de lenguaje, hay otra cosa también que debemos considerar. El lenguaje es dinámico y depende de las personas. Y sí hay una manera, y por eso es que hay que conocer el proyecto, ver si el proyecto está orientado hacia la visibilización de la mujer o también incluye esa flexibilización al final de cada palabra para visibilizar las personas que se consideran no binarias. Son dos temas diferentes y son dos cosas diferentes. Por eso es que es crucial, primero, conocer el proyecto, ver si se ha consultado con lingüistas, y aquí pues yo te puedo dar mi opinión como lingüista, porque son dos cosas diferentes. Es decir, desde el punto de vista legal, tú puedes establecer, bueno, que de ahora en adelante las universidades tengan que publicar los títulos y de entregar los títulos con el género femenino, es decir, se gradúa el abogado Javier, se gradúa la abogada María. Esa es una manera de visibilizar a la mujer y establecer un lenguaje inclusivo. Pero otra cosa muy diferente es la manera como se va a visibilizar a las personas no binarias. Y como se ha estado haciendo hasta ahora, es esa modificación incluyendo la letra E. Entonces, ¿qué es lo que realmente incluye ese proyecto? ¿Incluye la visibilización de mujeres o también incluye la de personas no binarias? Por eso es que es importante conocer el proyecto y saber a cuál lingüista se le ha consultado, quién hizo la propuesta, de dónde viene y qué es lo que contempla la propuesta. Pensaba de hecho que había sido el movimiento de ustedes que había generado de alguna forma pues un papel de trabajo sobre ese se estaba dando. Entendemos entonces que hay que investigar mucho más para ver la motivación de la asamblea, aunque como bien tú dices, todo paso que vaya a favor de la diversidad, de la tolerancia y de la inclusión siempre va a ser bienvenido. Pero ahora me voy con las necesidades, porque a fin de cuentas estamos hablando de una propuesta que no conocemos. Hay que buscar, en este caso nos toca buscar a nosotros los periodistas también a diputados que nos puedan dar cuenta de qué va estos 10 artículos de los que se anunció, en este caso la diputada Niloa Delgado del PSUV. Bueno, vamos a investigar porque incluso habla de la responsabilidad de los periodistas en ese lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir a nuestros invitados? A cómo vamos a escribirlos en las redes sociales, en los blogs, en fin, o en los medios impresos, qué variedad hay, porque como tú lo dices, la comunicación es cambiante. Las nuevas tecnologías también nos hacen tener nuevas formas de comunicación y todo eso lo tenemos que adaptar. Pero quiero concentrarme en la actualidad. ¿Cómo se siente en la comunidad? O más que cómo se siente, ¿cuáles son esas necesidades? Tú nos hablabas de 3 importantes. Cuando nosotros nos vamos, dejamos la parte legislativa y nos vamos a lo que es la inclusión desde la escuela, la no discriminación desde la escuela,
¿Han tenido ustedes acceso al Ministerio de Educación? ¿Hay la posibilidad de tener ese contacto para entender que esto es una realidad? Porque hoy en día vemos quizás figuras públicas, artistas, podemos ver, por ejemplo, a Karina, que reconoce en su niño, mira, hay un cambio y lo voy a apoyar y soy madre y me comprometo con mi hijo y asumo que lo voy a hacer. Bueno, más que lo voy a hacer es, yo lo voy a apoyar. Entonces nos preguntamos, pareciera que ahora hay mucha más gente que está dentro de la comunidad LGBTI, pero ¿realmente eso es cierto? ¿O es que había demasiados miedos y ahora están como que dando un pasito? Yo diría que sí. Mira, las personas homosexuales hemos existido desde hace mucho tiempo. Y sencillamente era un tema del que no se hablaba. Yo creo que lo que ha impulsado que estemos hablando más del tema es precisamente ese trabajo de los activistas de impulsar y hacer incidencia para lograr cambios desde el punto de vista legislativo. Que faltan muchos cambios a nivel social, sí. No es que ahora todo el mundo decide ser gay o ser lesbiana, es solo que a nivel mundial se está perdiendo el miedo, la gente está saliendo a exigir sus derechos y algunos países van avanzando poco a poco, pero se va avanzando. Entonces yo creo que lo que hay es hoy en día más personas que deciden hablar públicamente de una realidad y no necesariamente como problema. Es decir, yo estoy aquí, tengo derechos, tengo familia y necesito protección para mi familia. Y esa familia y esa protección se da a través de los instrumentos legales. Pero a nivel social sí hace falta muchísimo trabajo. Hace falta el trabajo educativo. No solamente de formar a los niños, porque el resultado de esa formación a los niños la vamos a ver a largo plazo, claro, sino la formación y la capacitación que hace falta para quienes hoy todavía persisten en un discurso estigmatizante y de rechazo hacia personas LGBTI. Y eso pasa por maestros. También hay que formar a los maestros. Hay que hablar con los padres y representantes. Hay que trabajar con los periodistas. Hay que trabajar con los políticos en los partidos políticos que al fin y al cabo son quienes llegan hacia los puestos de poder. Y ese es el trabajo que hay que hacer desde el punto de vista social. Seguir hablando de estos temas, seguir hablando de las necesidades que tienen las personas LGBTI. Y cosas tan graves como lo que estamos viendo últimamente, una exacerbación del odio que deriva en crímenes también. ¿Okay? En mayo y junio tuvimos episodios terribles de personas trans, de hombres gays y de mujeres lesbianas que fueron asesinadas sencillamente por ser homosexuales o por tener una identidad y una expresión de género fuera de la mayoría. No es que es anormal, no es que no es la mayoría. Entonces no se puede abusar de quienes sigue siendo desde el punto de vista numérico una minoría. Y lo que nos toca es aprender como sociedad a aceptarnos, a sentir empatía, pero sobre todo a respetarnos en la dignidad humana y en los derechos que tenemos por el sencillo hecho de ser seres humanos. En este caso, repito, en el caso del Ministerio de Educación, ¿ha habido un acercamiento de alguna forma en algún momento por decir, el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Lo hubo una propuesta inclusive que se entregó en el Ministerio de Educación hace ya bastantes años para emplear la educación sexual integral, que se haga desde una posición científica, con perspectiva de género y con enfoque de diversidad. Sí la hubo. Lamentablemente, al igual que sucede con las propuestas legislativas, no progresan, no van adelante por falta de interés de quienes han ocupado las carteras educativas. Bueno, tenemos que ser, en este caso, entender que estamos en campaña y quizás en campaña se ofrezcan algunas cosas, ojalá y consideren, como bien tú lo dices, Quiteria,
a una comunidad que no por el hecho numérico de ser pocos, no sigue siendo representativa y no siguen teniendo sus derechos. Y yo quiero aquí abordar algunos problemas que ustedes sufren, porque quizás las personas que nos están escuchando y viendo no logran conocer la magnitud de los problemas que se están dando dentro de la comunidad LGBTI. Y yo recuerdo el caso particular de un amigo acá, y es que fallece, y al fallecer su pareja se quedó sin nada. La casa que tenían, pues la había comprado él en conjunto con su pareja, pero sencillamente se fue a manos de la familia. Quedó toda una vida compartida y después quedó sin nada. Entonces, más allá de eso, entendemos que no hay posibilidades de una póliza colectiva, de un grupo familiar constituido, en el caso de las mujeres que puedan tener hijos, tampoco hay nada que las una legalmente, y allí hay muchísimos vacíos. En la actualidad, ¿qué están haciendo ustedes como organizaciones por ese tipo de parejas que en materia jurídica, pues sabemos que están desnudos? Claro, no es que sí se ha hecho, repito, se han introducido muchísimas propuestas a nivel de la Asamblea, también hay unas demandas en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente permanecen allí sin tener ningún tipo de respuesta. La crisis, una modificación a la ley sobre las familias. Entonces, entiendo que hay un grupo de personas allí trabajando para que se logre algún tipo de protección a las parejas del mismo sexo. Eso definitivamente, el matrimonio no es un acto simbólico, es un instrumento, primero es una institución civil que otorga muchísimos derechos. Y esos derechos pasan por la protección que también da la posibilidad de incluir a tu pareja en el seguro social, de migrar juntos, de comprar, de acceder a préstamos en conjunto, préstamos bancarios. Entonces, es una institución civil que otorga muchísimos beneficios, pero también hay otros problemas que enfrentamos a diario, es la discriminación para acceder a un empleo. El estar inclusive en un empleo y donde la persona no pueda ser sincera y compartir que su vida familiar con sus compañeros de trabajo como lo hace cualquier persona, esas son situaciones que se viven a diario. El ser excluido o inclusive no ser admitido en un empleo por ser homosexual, por tener expresiones amaneradas o por tener una expresión de género no conforme con lo que se identifica como mujer u hombre. Son muchísimos los casos que nosotros recibimos de gente que es discriminada en su lugar de trabajo. Igualmente está documentada la discriminación que se sufre en centros de salud. Por parte de personal médico, por parte de la enfermera, inclusive por parte de la primera persona que uno encuentra al llegar a un hospital, que es un vigilante, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hablo de que necesitamos un cambio cultural, y eso nos incluye a todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y ahora que tú mencionas que viene la campaña, creo que es un momento ideal para comenzar a interpelar a los candidatos y preguntarles directamente, señor candidato, en su alcaldía, ¿cuáles son los planes que usted tiene para incluir a las personas LGBT dentro de su municipio? ¿Cuáles son las políticas públicas que usted tiene planteadas para las personas LGBT? Yo creo que eso también es parte de lo que nos toca hacer, interpelar a los políticos, a quien aspira a tener un cargo, decirle que hay una población que está desatendida y que necesita ser incluida para beneficio de todos como sociedad. Sin duda, darle mayor visibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Quiteria. Pues realmente este tema es interesante, es inclusivo, es necesario debatirlo, colocarlo al tapete para no tener falsas informaciones o informaciones distorsionadas. Creo que con los actores precisos, como en este caso el tuyo, pues podemos tener también una valoración mucho más confiable de qué es lo que ustedes necesitan y por qué lo están pidiendo.
Así que agradecida, Quiteria Franco, pues representantes de la comunidad LGBTI, coordinadora de la ONG Unión Afirmativa de Venezuela. Así que éxito, ojalá y se pueda visibilizar todas las propuestas y bueno, y que conozcan entonces esta ley de promoción. Cuando la conozcas, Quiteria, nuevamente invitada para dar detalles de lo que puede ser esta inclusión de todas, todes, porque tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Mil gracias a ustedes también por permitirnos. ¿Ibas a decir algo? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, amigos, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pequeña pantalla de Mira TV. Será hasta mañana cuando nuevamente estaremos compartiendo los principales titulares de la prensa y, por supuesto, personajes que son noticias como quien nos acompañó en el día de hoy. Cuídense mucho, será hasta mañana. Informativo Mira TV está en ti.